Continuamos. Ahora tenemos que determinar la constante lambda. Para eso, como comentamos hace un momento, es necesario evaluar BC en un tiempo conocido. Y sabemos que BC es igual a 0 en el tiempo t igual con 0. Entonces voy a evaluar la expresión 11 en el tiempo t igual con 0. Por lo tanto, al sustituir quedaría 0 es igual a voltaje de entrada más lambda e a la menos 1 en RC por t, que va a valer 0. Si hago esto, sabremos que e a la 0 es 1. Esto me quedaría como un 1. Únicamente me queda lambda, y si despejo lambda sería lambda es igual a menos voltaje de entrada. Y así de fácil ya determiné lambda. ¿Qué me faltaría? Sustituir lambda 12 en 11. Y de esta forma tendríamos que el voltaje del capacitor es igual al voltaje de entrada menos voltaje de entrada por e a la menos 1 en RC por t. O si lo reordeno o lo factorizo, en este caso voltaje de entrada quedaría como BI, que multiplica a 1 menos la exponencial de menos 1 en RC por t. Y terminamos, ya obtuvimos la expresión que me determina ahora sí el voltaje del capacitor. Ya voy a poder conocer voltaje de entrada, R, C y T, pues va a ser el tiempo en el cual quiero determinar el voltaje en el capacitor. Ahora, me piden también obtener voltaje en la resistencia y la corriente. ¿Qué puedo hacer? Pues la manera más sencilla pudiera ser que de 1 sabemos que voltaje en R es igual a voltaje de entrada menos voltaje del capacitor. ¿Ok? Lo teníamos como voltaje de entrada es igual a la suma de BR más BC. Si despejo a BR me quedaría como esta diferencia. De manera que si sustituyo BC aquí, sería BR es igual a voltaje de entrada menos voltaje de entrada por este menos sería más voltaje de entrada por E a la menos 1 en RC por T. Esto se iría y me quedaría únicamente voltaje en la resistencia es igual a voltaje de entrada por la exponencial de menos 1 en RC por T. Hasta ahí no hay mayor problema, ya calculé BR. Y lo más simple para calcular la corriente en el circuito sería a partir de BR aplicar una ley de Ohm, como se muestra aquí. De 2 tenemos que la corriente es igual a voltaje de la resistencia entre R, y esto sería igual a esto dividirlo entre R. Voltaje de entrada entre R por la exponencial de menos 1 en RC por T. Y terminamos, ya tengo BC, ya tengo BR y ya tengo la expresión que me determina la corriente. Ahora nada más quiero hacer un paréntesis para mostrarles lo siguiente. En circuitos eléctricos algo que es muy interesante es que depende cómo lo analice, pues yo puedo llegar a determinadas soluciones, pero no hay un camino único. Yo puedo seguir, siempre y cuando respete las leyes de los circuitos eléctricos, yo puedo llegar al mismo resultado. Y aquí quiero compartirles lo siguiente. Como una nota, si yo estuviera aquí en voltaje del capacitor, para poder llegar a las demás expresiones, por ejemplo, para a partir de BC calcular la corriente del capacitor o la corriente del circuito, pudiera aplicar la expresión IC es igual a capacitancia por derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y lo pudiera aplicar porque ya en este momento ya conozco el voltaje del capacitor. De manera que la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada de esto, ¿no? Voltaje de entrada menos voltaje de entrada por la exponencial de menos 1 en RC por T. Es una resta de derivadas, entonces la corriente del capacitor sería igual a la capacitancia que multiplica a la resta de derivadas. La derivada del voltaje de entrada menos la derivada de voltaje de entrada por la exponencial. Ahora sabemos que la derivada de una constante, asumiendo que mi fuente de entrada es una señal de corriente directa, pues va a ser igual a 0. Por lo tanto, nada más me quedaría esta expresión, este signo lo saco y me quedaría menos capacitancia por la derivada del voltaje de entrada que multiplica la exponencial. Ahora, esta es una constante, pudiera salir, y la derivada de e a la u es igual a e a la u, se repite, e a la u por la derivada de u. Entonces, yo aquí pudiera decir que este es mi u, y si yo aplico e a la u, derivada va a ser e a la u
derivada de U. Por lo tanto, yo tendría menos capacitancia por voltaje de entrada, E a la menos 1 en RC por T, que multiplica a la derivada de U. Si yo derivo esto me quedaría menos 1 en RC. Ahora, ¿qué pasa? Si yo reduzco términos, menos por menos me quedaría más. C entre C me quedaría 1. Y finalmente llegaría a la expresión voltaje de entrada sobre R que multiplica a E a la menos 1 en RC por T. Y esta expresión es la misma que obtuvimos en este punto. ¿Ok? En donde la corriente del capacitor, ya sabemos que en un circuito serie como es el que estamos analizando, la corriente del capacitor es igual a la corriente en la resistencia. Bien, una vez dicho lo anterior, ¿qué sigue? Pues ya tenemos las tres expresiones. Vamos a darle valores a voltaje de entrada, resistencia, capacitor y vamos a obtener las gráficas correspondientes. Continuamos. Ahora, una vez que ya obtuvimos las expresiones que determinan el voltaje del capacitor, de la resistencia y la corriente, pues vamos a darle valores. Les propongo una fuente de alimentación de 12 volts, una resistencia de 1 kilo ohm y un capacitor de 1 microfaradio. Y proponemos determinados tiempos, t igual a 0, 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3, 4, 5 y damos un brinco a 10 milisegundos para ir viendo cómo se comporta voltaje del capacitor medido en volts, voltaje en la resistencia medido en volts y la corriente en el circuito medido en amperes. Ahora bien, es importante que ustedes pues lo hagan. Aquí ya les puse los resultados, pero sustituyan esos valores para que vayan practicando y tengan mayor habilidad al momento de estar manejando su calculadora, o si lo quieren hacer en algún software como por ejemplo MATLAB, y que vaya, comparen los resultados y coincidan. Ahora bien, ya tengo los valores. En una tabla a lo mejor no los puedo interpretar del todo bien. Vamos a graficarlos y aquí les muestro las gráficas. Aquí está el voltaje del capacitor, voltaje de resistencia, corriente. En el eje X es el tiempo y cada división corresponde a 1 milisegundo. Por ejemplo, aquí hay 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3, 4 y así sucesivamente. Ahora voy a marcar 5 y el último fue más o menos este, que sería el 10 milisegundos. Entonces, ahí están las gráficas. Por ejemplo, para el voltaje del capacitor en el tiempo t igual con 0, obtengo 0, que sería este punto. Posteriormente, ¿qué pasa? En 1 milisegundo crece a 7.58 volts, que sería más o menos aproximadamente en este punto. En 2 milisegundos crece a 10.37, en 3 milisegundos 11.40, en 4 11.78, 11.91 en 5, y así se va acercando, se va pegando. ¿A qué voltaje? Pues se va aproximando a el voltaje de la entrada, que muy posiblemente era lo que ustedes imaginaban al inicio, tratando de predecir cómo se iba a comportar. Pues el voltaje del capacitor va aumentando. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el voltaje en la resistencia? Esa es una señal que algunas veces nos es complicado interpretar sin hacer este análisis. Entonces, el voltaje en la resistencia, cuando el capacitor tiene un voltaje 0, que se comporta como un cortocircuito al inicio, todo el voltaje aparece en la resistencia, y conforme el capacitor va cargándose, va almacenando o va aumentando el voltaje entre sus terminales, el voltaje en la resistencia va disminuyendo. ¿Ok? Entonces el voltaje del capacitor tiende a ser el voltaje de entrada, mientras que el voltaje de la resistencia tiende a ser 0 volts. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la corriente? Pues la corriente, cuando el capacitor se comporta como un circuito cerrado, como un cortocircuito, la corriente es máxima y únicamente está limitada por el valor de la resistencia, que en este caso son 12 miliamperes. Y conforme va pasando el tiempo
y conforme el voltaje en el capacitor va aumentando, la corriente tiende a disminuir paulatinamente hasta aproximarse a 0 amperes. Muy bien, pues ya tenemos mucha información, ya podemos predecir cómo se comporta, ya vemos cómo el voltaje del capacitor va aumentando, pero no son cambios abruptos. Se opone a los cambios abruptos de voltaje. ¿Ok? ¿Y qué pudiéramos comentar de este circuito? Es algo interesante. Al inicio ese circuito se va a comportar, ese capacitor se va a comportar como un cortocircuito, de manera que la corriente es grande, únicamente la limita la resistencia. Fíjense que les comento de una vez, en voltajes pequeños este efecto no me genera mucho problema, pero cuando estamos hablando de voltajes elevados, un sistema trifásico, 300 volts, 350 volts, y yo quiero cargar un capacitor, pues ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque al inicio ese capacitor que se comporta como un cortocircuito me puede demandar mucha corriente y puede dañar a mis dispositivos electrónicos. Entonces ese concepto es muy importante que lo tengamos claro desde este momento, porque más adelante nos puede servir. Ahora, conforme pasa el tiempo, la corriente va disminuyendo hasta que digamos que el capacitor, pudiéramos decir que se comporta como un circuito abierto. Abre este circuito, de manera que la corriente ahora va a ser igual a cero. Ya no hay flujo de corriente. ¿Por qué no hay flujo de corriente? Porque en esta resistencia tendríamos una diferencia de potencial igual a cero. Sabemos que si aquí le llamamos voltaje A y aquí le llamamos a la salida voltaje B, el voltaje en R es igual a voltaje A menos voltaje B. Y si A y B son iguales, pues ya no hay diferencia de potencial, y por lo tanto, si el voltaje es igual a cero, pues la corriente por ley de Ohm también va a ser igual a cero. ¿Ok? Entonces todo ese tipo de análisis lo podemos obtener una vez que hicimos todo este análisis. ¿Qué podemos decir de un circuito RC? Un circuito RC, y hablando o retomando el tema de análisis transitorio, el transitorio es un estado en el cual las señales cambian significativamente. Aquí el voltaje está cambiando significativamente, pero van a llegar a un estado permanente en el cual las señales, pues prácticamente los cambios ya son mínimos. ¿Ok? Hay esos dos estados, el transitorio y el permanente. El transitorio es hacer un zoom y ver a detalle cómo se va comportando esas señales, voltajes, corrientes, hasta que llegan a un estado permanente. Muchas de las veces nos enfocamos nada más en el permanente, pero el transitorio me da mucha información que me puede servir para tener mayor dominio de estos circuitos, mayor capacidad de análisis de estos circuitos. ¿Qué más podemos decir de un circuito RC? Hay un término que le vamos a conocer como constante de tiempo. La constante de tiempo, tau, es igual a la resistencia por el capacitor. Si yo multiplico el valor de la R por la C, obtengo mi tau, mi constante de tiempo. ¿Y para qué me sirve o qué me dice esa constante de tiempo? En este caso, ¿a cuánto es igual la constante de tiempo para este circuito? Si yo multiplico estos dos valores, voy a obtener 1 milisegundo o 1 por 10 a la menos 3 segundos. Y esa constante de tiempo me sirve para la primera cosa, para la que me sirve es para determinar, sin necesidad de aplicar estas expresiones, yo puedo saber que el voltaje del capacitor en un tau o en una constante de tiempo va a ser igual al 63.2% del voltaje de entrada. Muy interesante. Sin necesidad de hacer esto, yo sabré que en un tau, es decir, en un milisegundo, el voltaje del capacitor se habrá cargado al 63.2% de la fuente. ¿Y cuánto es 63.2% de la fuente? ¿Cuánto es 0.632 por 12? Pues me debe de dar 7.58 volts, sin tener que haber hecho algún análisis. Y esto se mantiene si ahora mi fuente fuera de 100 volts y yo energizo con estos valores. Cuando haya transcurrido 1 milisegundo, mi fuente o mi voltaje en el capacitor habrá llegado a 63.2 volts. ¿Ok? Entonces, ese parámetro constante de tiempo pues me sirve por un lado para determinar cómo se va a ir
comportando el voltaje en el capacitor. Otra cosa muy interesante, vamos a definir, ya les comenté que hay dos estados, uno transitorio, otro permanente. ¿Cómo sabemos en qué momento termina uno y empieza el otro? Para circuitos RC vamos a considerar que el transitorio tiene una duración de 5 taus, 5 constantes de tiempo. ¿Ok? En este caso 5 taus sería igual a 5 milisegundos. ¿Por qué 5? ¿Por qué 5 taus? Pues porque se considera que en ese intervalo de tiempo es en donde existe la mayor variación de mi señal, y a partir de ahí, a partir de ese tiempo, pues ya las variaciones son mínimas, ¿ok? Ya son casi imperceptibles, ya no se aprecian tan significativamente, son imperceptibles, creo que lo dije mal. Bien, ¿qué más podemos comentar? Pues finalmente, fíjense que las gráficas, como les decía, me ayudan bastante para poder tener un análisis más detallado, y yo pudiera aquí apreciar gráficamente que se cumple la ley de Kirchhoff de voltajes, de manera que si yo sumo el voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia en cualquier instante de tiempo, si yo lo sumo, ¿qué voy a obtener? Pues vamos a obtener, no hay más, vamos a obtener voltaje de entrada. De manera que si yo sumo VR más BC, siempre vamos a obtener en cualquier instante de tiempo el voltaje de la fuente de alimentación. Bien, espero que este análisis haya sido claro. Espero que no hayan quedado dudas, que no haya cometido algún error en el desarrollo. ¿Qué sigue? Pues este sería la mitad del camino, más o menos, aproximadamente la mitad del camino. El siguiente punto de este ejercicio, de este análisis, es cambiar el interruptor al punto B. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué esperamos que suceda? Igual, hay que adelantarnos, hay que tratar de hacer un análisis de manera que podamos tratar de predecir qué es lo que pudiera pasar, y una vez que ya tengo mi análisis, pues corroborarlo con el análisis matemático, y una vez que tengo el análisis predictivo, corroborarlo con mi análisis matemático. ¿Ok? Pues hasta aquí esta parte del ejercicio. Gracias por su atención.